Pero también la reciente aprobada reforma constitucional que permite el voto de los chilenos en el extranjero. Nos acompaña en el estudio el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría. Gracias por su tiempo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María. Antes de entrar en el tema del voto de los chilenos en el extranjero, veíamos la nota del caso Firmas. ¿Qué le parece la decisión de suspender a los notarios involucrados? A ver, yo creo que aquí es importante resaltar lo siguiente. Este evento que sin duda puso en tela de juicio la actuación de funcionarios judiciales, como son los notarios públicos, de alguna manera también dejó en claro el cumplimiento de los requisitos por parte del Servicio Electoral. Aquí hubo una investigación gremial de la Comisión de Ética del Colegio de Notarios, hubo una investigación administrativa, que es la que fue resuelta hoy día por la Corte de Apelaciones con la máxima sanción y abriendo este cuaderno de posible expulsión de los notarios. Hubo una comisión investigadora en todo lo que eran los aspectos o aristas políticas, en este caso, y además está vigente la investigación en la Fiscalía que va a ver las sanciones penales. En los tres primeros casos ha habido resolución y ha quedado en claro que nosotros como Servicio Electoral cumplimos completamente con nuestras funciones, con nuestras atribuciones. Ahora, yo en esto nadie puede hacer leña del árbol caído. Creo que es importante, sí, como señal, la decisión de la Corte de Apelaciones. En todo caso, una decisión que no me corresponde ni siquiera, comentar, es una decisión de un tribunal de justicia y además creo que hay que estar muy atento a lo que puede resolver la justicia penal. Aquí hay si es que efectivamente no se cumplió con la autorización de las firmas en presencia del notario, puede haber la comisión de un delito. Podemos dejar bien en claro qué es lo que dice la ley. Es necesario que las firmas sean validadas por el mismo notario y no por un funcionario de su confianza. Exactamente, la ley señala con precisión, el artículo 128, 129 de la ley de votaciones populares y escrutinio, establece que los patrocinios deben ser firmados ante el notario. Deben firmar ante el notario, que es la misma mención que se hace respecto de, por ejemplo, la declaración jurada que tienen que realizar los candidatos. Claro. Candidatos y candidatas deben presentar una declaración jurada de que cumplen los requisitos y no incurren en ninguna de las prohibiciones que establece la ley, y eso debe realizarse no autorizando la firma ante el notario, sino firmando ante el notario. Eso es lo que señala la ley. Eso es lo que señala la ley claramente. Entremos a otro tema. Ayer precisamente se aprobó la posibilidad de que los chilenos que viven en el extranjero tengan posibilidad de votar. ¿Ustedes qué van a hacer? Finalmente los que hagan operativo la participación de los chilenos que viven fuera del país, ¿participaron en la discusión? Nosotros hasta ahora hemos sido observadores de esta reforma constitucional. Ahora, esto no es una queja, solamente implica delimitar hasta dónde puede ser el alcance de los comentarios que podemos hacer. Nos parece importante el avance del Poder Legislativo en esta línea. Había una serie de discusiones y nosotros como Servicio Electoral teníamos bastante claro la disposición constitucional que garantizaba el derecho a sufragio de los chilenos independientemente del lugar de residencia. La Constitución solamente establece el derecho a sufragio para aquellos que cumplen 18 años y no están sometidos condenados a delito que merezca pena aflictiva. En ningún caso hay una exigencia respecto del lugar donde residen. De tal manera que nos parece que hoy día, con esta decisión que ha tomado el Congreso chileno y que prontamente se va a transformar en una ley, da pie a este segundo paso de una ley orgánica constitucional, que es la que tiene que regular precisamente este procedimiento y que era lo que faltaba. Por lo tanto, ahí van a participar en la discusión. Esperamos participar en la discusión, creo que podemos hacer aportes interesantes. Para ser justo, nosotros fuimos convocados en su momento como servicio electoral y participamos en un proyecto de ley que está pendiente de tramitación en el Parlamento. En el Congreso, cuando se discutió, de hecho, un proyecto de ley firmado por la propia Presidenta Bachelet en su anterior mandato, ella había planteado cómo operacionalizar la inscripción automática, la votación voluntaria y también el voto de los chilenos en el exterior. Y ahí está muy detallado cómo debiera ser el procedimiento, que es básicamente un procedimiento que se acoge a lo que la mayoría de los países en América
latina utilizan para el voto de los ¿Y nos puedes explicar cómo es ese procedimiento? Entendemos que los chilenos que están, ¿cierto?, repartidos por el mundo votan a distintos horarios, es cierto, tienen distintos lugares de votación. ¿Cómo opera eso? Bueno, a ver, yo en este momento más bien voy a relatar lo que está en este proyecto de ley. Desconozco si el protocolo que han anunciado los medios de comunicación suscritos por el gobierno va a ser exactamente el mismo, va a haber modificaciones. Pero en este momento yo creo que se optó por el mecanismo que tienen la mayoría de los países que permiten el voto de sus nacionales en el extranjero, que son la gran mayoría. Primero se establece la existencia de un registro especial, vale decir, se requiere una actuación voluntaria del chileno o la chilena con derecho a sufragio en el extranjero que se debiera realizar en el consulado. Eso para los efectos de tener claridad respecto del domicilio, el lugar del país donde en definitiva van a votar, y para la confección del padrón. Se establece que las juntas electorales, que en Chile están constituidas por notarios, por archiveros, por conservadores de bienes raíces, funcionarios del orden más bien judicial, en este caso van a estar constituidos por funcionarios del servicio exterior chileno. Aquí los cónsules tienen una importancia fundamental y funcionarios que trabajen en el servicio exterior. Ellos van a cumplir el rol en el proyecto que está en el Parlamento, van a cumplir el rol de junta electoral. Ellos van a tener que ver el cumplimiento de los actos preparatorios de la elección y van a tener que elegir, sortear de entre el padrón electoral de chilenos o chilenas en el país respectivo, claro, la composición de las mesas receptoras de sufragio. ¿Y cuántas mesas se necesiten? ¿Cuántas mesas se necesiten? Ahí varían, la experiencia internacional muestra entre 200, 500 personas. Aquí yo creo que va a ser bien interesante porque como se requiere una primera inscripción, la persona que se inscriba naturalmente va a ir a votar, digamos. Entonces, eso va a permitir ajustar logísticamente el tema, cuántos son los materiales que nosotros vamos a tener que hacer llegar a los distintos consulados, cómo se va a organizar ese día de la votación. Va a haber que tener en cuenta lo que tú señalas, Macarena, de los distintos horarios de votación, etcétera. Pero porque hay mesas que cerrarían muchísimo antes que cuando empiece incluso la votación en nuestro país. Y ahí, por ejemplo, hay normas claras precisamente para evitar la inducción del voto. Hay normas claras que prohíben a los funcionarios consulares a dar cuenta de los resultados antes de las 17, antes que se cierren las mesas en Chile. Eso está fijado por protocolo. Hay una duda bastante importante porque el proyecto de ayer indica que los chilenos que residen en el exterior pueden participar en los plebiscitos y en las elecciones presidenciales, no pueden participar en las parlamentarias y no pueden participar en las elecciones municipales. ¿Qué pasa con el padrón en ese tipo de elecciones? Me imagino que nadie quiere sumar, ¿cierto?, cantidad de personas que no van a las urnas. Por lo tanto, ¿qué pasa con el padrón en esas elecciones donde ellos no pueden participar? Ese es un tema. Lo primero, la reforma de ayer, además de las elecciones presidenciales y los plebiscitos, digamos, a nivel nacional, incorporó las primarias presidenciales, que es bien importante. Pero se puede producir, es un tema que estuvimos viendo en la sesión del Consejo Directivo que acabo de terminar en la sede del Servicio Electoral hoy día, ¿qué va a ocurrir con esa duplicidad de padrón? Porque puede pasar que una persona se inscribe en el consulado, eso va a significar que sale del registro que nosotros llevamos en Chile y se mantiene. Domicilio, ¿no? Es una especie de cambio de domicilio, pero puede tener la salvedad que tú señalas, porque una persona puede querer votar en alguna de estas elecciones nacionales y también venir a Chile, por ejemplo, y participar en una elección municipal, en una elección de consejero regional, en una elección parlamentaria. Entonces hay que dejar muy bien regulado, de tal manera de que no vaya a ocurrir que cuando vengan a ejercer su voto a su país de origen, a Chile, se encuentren que no están en el padrón. Hay una serie de detalles que hay que considerar. Sí, bueno, yo sé que son temas a definir, pero si es que hay un chileno que reside en el extranjero que manifiesta su intención de votar fuera del país, lo hace en las elecciones presidenciales, no puede viajar a Chile para participar de una elección municipal de core o una elección parlamentaria. Digamos, podría hacerlo en la medida que quede bien regulado. Porque habrían dos domicilios ahí. Claro, pero ahí podría establecerse esa diferencia precisamente por este nuevo requisito que se estableció en la reforma constitucional de ayer al artículo 13 de la Constitución. Aquí el ideal es considerar no solo estos casos,
Yo sé que el tema de los chilenos en el extranjero era un tema pendiente de mucho tiempo. Estamos muy contentos nosotros porque va a ser un trabajo mayor el que tenemos que hacer, pero de alguna forma estamos regulando, ¿no es cierto?, y estamos permitiendo el ejercicio de un derecho de ciudadanos y ciudadanas como nosotros que van a poder participar en estas importantes decisiones. Pero no se nos pueden quedar tampoco otros casos afuera. Veíamos, por ejemplo, y una de las metas estratégicas que hemos fijado para el plan de modernización, el plan de mejoramiento de nuestro sistema electoral, por ejemplo, el caso de las personas enfermas, el caso de los trabajadores que están en faenas, que les impide muchas veces el acercarse a su centro de votación, el caso de las personas privadas de libertad, que por no estar condenadas a un delito que merezca pena aflictiva, sí tienen derecho a votar y hoy día no pueden votar porque están privadas de libertad. Entonces, queremos buscar algún mecanismo que nos pueda servir para que todos quienes tengan derecho a sufragio puedan ejercerlo. Falta la ley orgánica para que finalmente esto pueda ser una realidad, y usted ha indicado que en la ley orgánica se van a ver todos los detalles, y usted espera poder tener una participación en la discusión de esa ley orgánica. La ministra Rincón el día de ayer ha asegurado que es un trámite no tan complejo y que lo de ayer sí fue sustantivo, por lo tanto en la próxima elección presidencial muy certero que los chilenos que residen en el exterior puedan ejercer su voto. ¿Cómo espera usted, como miembro del CERVEL, a cargo, ¿cierto?, de esta institución, poder participar de esta discusión? ¿Espera que lo llamen desde el Parlamento, de la confección de la ley orgánica? ¿Cómo espera? Nosotros en esto hemos sido también proactivos. Cuando el Senado de la República nos nominó como miembros de este Consejo, nos pidió proactividad. Hemos estado llamando, vamos a seguir insistiendo, estamos entusiastamente esperando poder participar y hacer un aporte. ¿Y sabe por qué? Porque en oportunidades anteriores, cuando no se ha considerado la opinión del servicio, a veces se han cometido algunos errores. Por ejemplo, cuando se estableció por ley que era público el domicilio de todas las personas inscritas en el registro electoral, y nosotros cumplimos con la ley, nos llevamos el tirón de oreja. Y las personas nos reclamaban a nosotros por haber publicado esto en circunstancias que solamente cumplíamos la ley. Cuando se produjo, también por no haber escuchado al servicio electoral y su aporte técnico en esta materia, yo no estoy pidiendo participar en la discusión política, eso le corresponde a los legisladores, a las autoridades de gobierno, pero sí desde el punto de vista técnico. Pero usted recordará, Macarena, que el debate que se generó en Chile respecto del secreto del voto, cuando se estableció que en las primarias la persona tenía que llegar y pedir el voto de una u otra coalición. Claro. Al final hubo un problema bastante serio que merma la confianza en las instituciones. Y nosotros aquí lo primero que nos interesa es hacer el aporte técnico, pero sobre todo resguardar el prestigio y la credibilidad que tiene el servicio electoral. En la discusión que se dio los días previos, ¿esperaba de alguna manera que se considerara la voz del CERVEL? Yo creo que era un tema más bien político, era un tema donde no había una mayor consideración técnica. Tal vez en el protocolo, que me he enterado por la prensa que se ha suscrito con no solamente partidos de la alianza de gobierno, sino que también con otros partidos de oposición que se han sumado a esta tarea, tal vez ahí nos habría gustado dar alguna opinión o al menos conocerlo más allá por la prensa. Bien, pues gracias por acompañarnos esta tarde en CNN Chile. Vamos nosotros a la pausa. Un par de minutos ya volvemos, no se vayan.